Vamos a tratar el tema de regresión lineal simple. El modelo de regresión lineal simple se emplea para estudiar y analizar la relación de dependencia de una variable independiente, normalmente la variable X, con respecto a otra variable que vamos a llamar dependiente, que es la variable Y. Les he contado que para las personas que han sido papás o mamás, cuando tenemos el hijo en sus 2 primeros años de vida, lo vamos a llevar siempre a un control de peso y talla que lo hacemos en nuestras EPS. Allí nos dan un cartoncito con una cuadrícula en la cual hay unas zonas donde está la zona óptima de crecimiento de los niños. Entonces, mes a mes o cada 2 meses o cada 3 meses, cuando llevamos al niño al control o a la niña, la enfermera o la nutricionista nos va a colocar un puntico que quiere que ver con el crecimiento de la talla del niño y respecto al peso que va teniendo. Lo ideal es que esa gráfica tenga una tendencia. Entonces puede tener una tendencia lineal totalmente, parcialmente lineal, relativamente lineal. Mire que estos 3 modelos tienden a crecer. Pero de igual manera tengo aquí a mi derecha 3 modelos que van en modelo decreciente. Y en el centro tengo un modelo en el cual los puntos están tan dispersos que no se observa que sean un modelo creciente, pero tampoco se ve que sean un modelo decreciente. Por lo tanto, estarían no correlacionados o incorrelacionados. Entonces, ¿qué queremos decir entonces? Que si a medida que crece una variable va creciendo la otra, como pasa con el peso y la talla de un niño en sus primeros 2 años, vamos a tener un modelo de regresión lineal positiva. Pero esto no ocurre con los bebés, pero matemáticamente hablando podemos tener un modelo en el cual una variable vaya creciendo, pero la otra va decreciendo, lo cual tendríamos un modelo de regresión lineal negativa. Y para el caso de la gráfica del medio, tendríamos un modelo no correlacionado, no hay relación, y la pendiente debe tender a ser 0. Para que me entiendan, vamos a tratar un ejemplo en el cual nos interesa saber la dependencia entre la estatura o la talla y el peso de un grupo de personas. Para tal efecto hemos tomado la talla y el peso de un grupo de 10 personas. Los datos se muestran en la siguiente tabla. Ahora, vamos a representar inicialmente esos datos en un diagrama para poder calcular la recta de regresión. Entonces, recordamos el proceso en el cual estos datos los representamos en un plano cartesiano. Entonces vamos a tomar la primera pareja, 172,50. Vamos a tomar la variable independiente como la variable x y la dependiente como la variable y. Vamos a un plano cartesiano en el cual aquí ya lo tengo elaborado. Tomamos para la variable x, que es la talla oscila entre los 150 y los 185, por eso he tomado esa escala. Y para los pesos no hay ninguna persona que esté por debajo de 50, pero tampoco nadie se pasa por encima de 80. Entonces tomo la escala de la variable dependiente, que es el peso, entre 40 y 80 para representarlo, y entre 150 y 185 la de la talla. Vamos a dejar ahí un momento el mapa de puntos, pero des en cuenta que por ejemplo, para el primer dato, 162 va con 50, entonces localizamos un punto ahí donde tengo el puntero del mouse. Para el siguiente, igual, entonces el siguiente punto es 164 con 62, entonces vengo, localizo 164 con 62, que sería este punto donde tengo el puntero del mouse. Y lo mismo hago con todos los demás puntos para poder obtener la gráfica. Pero, vuelvo, insisto, la gráfica la dejamos ahí momentáneamente. ¿Qué vamos a hacer? Para poder calcular mi recta de regresión necesito a las 2 columnas que ya tengo agregarle 3 columnas más. La variable x al cuadrado, y al cuadrado y x por y. Como su nombre lo dice. Entonces, x es talla. Para calcular x al cuadrado vamos a tomar el valor que esté en talla y lo elevamos al cuadrado. Para calcular y al cuadrado, que es el valor peso y, lo elevamos al cuadrado. Y para calcular la columna de XY voy a multiplicar el valor de talla y peso. ¿Me hago entender? Para nuestra tabla de datos tengo 162 y 50 como primera pareja. Entonces si voy a calcular x al cuadrado, cojo en calculadora Casio 162 y lo elevo al cuadrado. Recordemos que x al cuadrado en mi calculadora va a estar
escrito de esta manera y se encuentra normalmente en esta posición. Entonces yo vengo y calculo 162, lo elevo al cuadrado, doy igual y anoto el resultado. Para nuestro caso será 26.244. Lo mismo hacemos para la variable peso. Cojo el 50, lo elevo al cuadrado y anoto el resultado. Y para la última columna voy a multiplicar 162 por 50 y anoto aquí el resultado. De tal manera que vamos a obtener los siguientes valores. 2.500 para la variable y y 8.100 para la variable x por y. Y lo mismo hago con 164, lo elevo al cuadrado, 62, lo elevo al cuadrado, lo coloco en la columna y 164 por 62 va en la última columna. Hago de manera semejante para todos los 10 datos de la tabla, de tal manera que vamos a obtener una tabla más o menos como la que tenemos aquí en la presentación. Y ahora lo que nos interesa es calcular la suma de cada una de las columnas, es decir, vamos a coger la columna X, la vamos a sumar, anotamos aquí el resultado en la parte baja. Lo mismo hacemos para Y, para X cuadrado, para Y cuadrado, para X por Y. Yo aquí ya he hecho el recorte de la gráfica para poderles mostrar. Entonces, los X cuadrados me dieron 1658, los X, la suma de las estaturas me dio 1658, la suma de los pesos me dio 605, la suma de los X cuadrados 175.510, la suma de los Y cuadrados 37.451 y la suma de los productos de X por Y 100.847. Para poder iniciar nuestros cálculos vamos a calcular el promedio. Recordemos que el promedio, ya vimos en clases anteriores, que el promedio es la sumatoria de los datos dividida en el número total de datos. Es decir, cogemos el 1658 y lo dividimos en 10. Y lo mismo hacemos con el promedio de la estatura. Tomamos el 605 de la tabla y lo dividimos en 10. Y obtenemos que el promedio de la estatura es 165.8 y el promedio del peso es de 60.5. Con estos dos datos paso ahora a calcular el valor de la pendiente de la recta de regresión. Esta es la fórmula. La sumatoria de los XY menos n, que es el número de datos, por el promedio de X por el promedio de Y, sobre la sumatoria de los datos de la estatura al cuadrado, menos el número de datos por el promedio de la estatura elevado al cuadrado. Entonces, si recordamos en la tabla, la sumatoria de los XY está aquí arriba, nos dio 100.847. Tengan presente estos resultados porque los necesitamos aquí abajo. Entonces 100.847 va a ser el valor de la variable X por Y, la suma de los X por Y. N es el número de datos, entonces mi N es 10, mi X promedio es 165.8, mi Y promedio, que también lo tengo que haber calculado antes, es 60.5. La sumatoria de los X cuadrado, lo tenemos aquí arriba, vamos a mirarlo, 275.510, nos lo traemos para acá, lo reemplazamos en la parte baja, entonces 275.210 menos el número de datos que es 10 por la variable promedio de la estatura que es 165.8 elevado al cuadrado. Hacemos eso en nuestra calculadora y vamos a obtener 0,87679. Con ese valor de m lo vamos a necesitar ahora también para calcular el intercepto con el eje Y. La ecuación del intercepto es B es igual al promedio Y menos m, que lo acabamos de calcular, por el promedio X. Reemplazamos 60.5, que es el promedio de la variable peso, menos la pendiente que acabamos de calcular, que nos dio 0.87679, por la variable promedio de la estatura, que es 165.8. Esos cálculos completos nos dan menos 84.8717. Ya con estos dos valores yo puedo venir y calcular mi ecuación de la recta de regresión. La ecuación de recta de regresión tiene de forma general y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el intercepto. Entonces mi pendiente me dio 0,8769,
Solo cambiamos el valor de la m y cambiamos el valor de la b. Des en cuenta que ni el valor de la variable y ni el valor x se van a cambiar. Esta es, por lo tanto, mi ecuación de mi recta de regresión. Con esta ecuación es que vamos a hacer otros cálculos adicionales. Por ejemplo, algunos de ustedes dirán, ¿para qué sirve esa recta de regresión? Entonces yo lo que hago es tener presente mi recta de regresión para, por ejemplo, ¿qué peso debe tener una persona del grupo que tenga una estatura de 170 centímetros? Entonces la estatura es la variable x, quiere decir que x va a valer 170. Traigo mi ecuación de recta de regresión, que fue la que acabamos de copiar arriba, que es esta, y voy a cambiar el valor de la variable x por 170. Entonces reemplazo mi x por 170 y hago el cálculo empleando la calculadora. Eso nos va a dar 64.1826. ¿Qué significado tiene este resultado? Quiere decir entonces que una persona que tenga 170 centímetros dentro de ese grupo de personas debe tener un peso aproximado de 64.18 kilogramos. Y miremos que la ecuación de recta de regresión también me sirve para hacer otro cálculo a la inversa. Puede ser que me den el peso y yo calculo la estatura. Por ejemplo, ¿qué estatura debe tener una persona en el grupo si tiene un peso de 75 kilogramos? Entonces lo mismo. Ahora el peso lo representa la variable y. Entonces por tanto venimos a la ecuación y la variable y la voy a cambiar por 75. Entonces esta y que tengo aquí la voy a cambiar por 75. La x la dejo como incógnita porque voy a calcular la estatura. Pero aquí debemos hacer un despeje, es decir, este menos 84.8717 lo debo pasar al otro lado de la ecuación, a restar, y luego este 0,87679 lo voy a pasar a dividir porque está multiplicando a la variable x. De tal manera que nos va a quedar esta expresión, que x es igual a 75 más 84.87 que pasó de restar a sumar y este 0,8767 pasó a dividir. Ese cálculo usando la calculadora nos va a dar 182.3375. Nuevamente lo explicamos. ¿Qué quiere decir este resultado? Que una persona que tenga un peso de 75 kilogramos dentro de ese grupo que estamos analizando debería tener una estatura aproximada de 182 centímetros. Como se pueden dar cuenta, la recta de regresión me sirve para calcular tanto x como y a partir del conocimiento de la otra variable. Ahora, ¿cómo hacer la recta de regresión en el plano de puntos o en el plano de datos? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente lo siguiente. Tengo mi plano de datos, que es la misma gráfica de la parte superior, y entonces para encontrar por dónde pasa mi ecuación de recta de regresión, que debe ser una línea, aquí podemos ver que los puntos van de manera creciente, es decir, a medida que crecen en la x, también van creciendo en la y. Entonces, vamos a tomar dos valores, normalmente de la escala x. Yo normalmente sugiero que tomen el menor, en este caso el 150, y uno cualquiera de los mayores, puede ser 185 o 180. Para nuestro caso, yo voy a tomar el valor de 150 y el valor de 180. ¿Qué hago con esos dos valores? Simplemente los voy a tener en cuenta y los voy a usar en mi ecuación de recta de regresión. Es decir, en esta ecuación que ya tomamos y que ya hemos usado, vamos a copiarla, la vamos a llevar y vamos a calcular con el 150 y con el 180 qué resultados obtenemos. Entonces, esta variable x la vamos a reemplazar por 150 y por 180, que es el 150 y el 180. Hacemos los cálculos y con calcio o con calculadora vamos a obtener que nos da para 150 el 46.64 y para 180 72.95. Tengan presentes estos dos valores por parejas, 150 con 46 y 180 con 72. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a ir al plano que tengo, aquí ya me adelanté un poco, a 150 le voy a localizar el 46 de altura
y al 180 le voy a localizar el 72.95, que son estos dos puntos que he representado con color verde. Y ahora con la ayuda de una regla voy a hacer pasar una línea recta por esos dos puntos. Y esa línea que queda ahí es mi recta de regresión. Mire que realmente no toca en este caso, para el ejemplo, no toca a ninguno de los puntos. Es una línea de tendencia. Ahora, si ustedes quieren verificar si este resultado es correcto y se quieren apoyar de Excel, pueden hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos en Excel para corroborar los datos? Entonces, lo primero que vamos a hacer en Excel es digitar y seleccionar los datos. Entonces, entran ustedes a un Excel, digitan los 10 datos de la columna X, los 10 datos de la columna Y, tengan en cuenta de que sean los mismos para que los resultados que tengamos sean los mismos que estamos haciendo en el ejercicio manualmente. ¿Ustedes qué hacen? Van al menú superior de la barra, buscan insertar y adicional a eso, él despliega y buscan diagrama de puntos o diagrama de dispersión. Cuando usted le da clic al diagrama de dispersión, Excel nos va a mostrar este menú y escojan la primera opción, que es la de dispersión de solo puntos. Cuando usted le da clic, automáticamente se despliega la gráfica para que usted la pueda manipular. Es esta gráfica. Allí yo puedo hacer una cosa que es o escoger en el menú diseño gráfico y luego diseño gráfico rápido, o si usted no ha desactivado la gráfica, él tiene la opción de diseño rápido ahí en la pantalla. Seleccionamos diseño rápido y él nos va a desplegar otro menú que nos va a mostrar estas 11 opciones. Normalmente les voy a pedir que para que la gráfica aparezca, escoja esta que dice fx, que es la función de la recta de regresión, y la línea. ¿Para qué? Para que esta gráfica nos salga en la pantalla del computador. Dese en cuenta estos dos resultados. Los voy aquí a agrandar un poquito más para que ustedes los vean. Miren, y es igual a 0,8768x menos 84,872. Comparemos lo que nos dio a nosotros en la recta de regresión. A nosotros en la recta de regresión nos dio 0,87679 x menos 84.8717. Como se pueden dar cuenta, son valores muy cercanos. ¿Cómo sabe el profesor que usted lo hizo manualmente y no lo hizo usando Excel? Por la exactitud que vamos a tener nosotros. Vamos a tener más cifras significativas y a su vez mayor exactitud en este valor de la ecuación de la recta de regresión. Ahora, si ustedes se dan cuenta, al lado de ese valor de la recta de regresión aparece una R al cuadrado. Voy a hablar primero de la R sin el cuadrado. Eso se llama el coeficiente de correlación lineal de Pearson. ¿Qué es el coeficiente de correlación lineal de Pearson? Un valor que nos permite determinar si los puntos de mi gráfica tienen o no una tendencia a alinearse. ¿A qué me refiero? A que este valor solamente me va a servir para una relación lineal, no para puntos que formen otro tipo de distribución, porque a veces salen en forma curva o cuadrática o a veces salen en forma creciente pero van girando, es decir, en forma logarítmica. Ahora, estos valores del coeficiente de Pearson va a ser una variable adimensional, quiere decir que eso no se mide ni en kilómetros, ni en metros, ni en centímetros, ni en kilogramos, ¿sí? Es un valor simplemente. Ese valor va a oscilar entre -1 y 1. Y si es muy cercano a 0, me va a decir que las variables están incorrelacionadas. Si me da un 1 perfecto, quiere decir que está una alineación lineal creciente positiva. Y si me da un -1, sería una correlación lineal decreciente o negativa. Ahora, cuanto más cerca estemos al valor de +1 o a -1, mejor será el grado de correlación lineal. ¿A qué me refiero? A que si estamos cerca a -1 o cerca al 1, 0,9, 0,8, 0,7 o negativamente menos 0,7, menos 0,8, menos 0,9, tenemos un valor de correlación lineal muy bueno. Aquí tengo un ejemplo. 1, 0,9, mire que los puntos están un poco dispersos. 0,5 están muy dispersos. Para correlación lineal negativa, -1 sería correlación lineal negativa perfecta. 0,9 negativo, relativamente dispersos, y aquí mucho más dispersos para una correlación de -0,5.
Cuando me da 0 o muy cerca a 0 es porque los puntos no están correlacionados. Ahora, aquí hay una tabla que nos puede servir. Si es 0, no hay correlación. Entre 0 y sobre 2, muy baja, 0,2 y 0,4, baja. Normalmente valores por debajo de 0,4 quiere decir que la correlación está muy mal, que debemos cambiar nuestra investigación o ajustar de alguna manera la investigación para que haya una correlación más real. Cualquier valor que haya entre 0,4 y 0,6 es moderada, pero me interesa que el coeficiente de correlación de Pearson me dé de 0,6 en adelante. 0,6 a 0,8 correlación alta, 0,8 a 1 muy alta, y si me diera 1 perfecta. Estos mismos valores los puedo tener en cuenta para correlación lineal negativa. Ahora, ¿cuál es mi fórmula de correlación lineal? Es esta que les presento aquí. Obviamente vamos a reemplazar los valores de XY, el valor del promedio X, el valor del promedio Y, la sumatoria de los X cuadrado, hacemos el cambio por el tamaño de la muestra, X al cuadrado. Todos estos valores los tienen ustedes en la tabla. Entonces es simplemente venir y cambiar esos valores por la sumatoria de los XY, el número de datos que es 10, el promedio de X que es 165.8, el promedio de Y que es 60.5. De igual manera hacemos para la parte baja de la ecuación, entonces X al cuadrado, voy a la tabla, 275.510, N otra vez es 10, el promedio de la X es 168, solamente que ahora va a ir elevado al cuadrado. Lo mismo hacemos para el segundo paréntesis, que tenemos la Y al cuadrado, mírenla aquí. Entonces Y al cuadrado, la suma me dio en la tabla 37.451, el valor de la N me dio 10 y el promedio de la Y me dio 60.5, que también lo elevamos al cuadrado. Haciendo el uso de la calculadora nos va a dar que el coeficiente nos da 0.745613. Ese es el coeficiente de correlación de Pearson. Mire que me dio una correlación muy buena, porque me da 0.745. Si lo recorto a dos decimales, me tocaría dejarlo en 0.75, porque como esta cifra es 5, se le suma 1 al número anterior y me da un valor relativamente muy bueno, lo cual quiere decir que el peso y la estatura del ejercicio que estoy calculando sí están correlacionados. Ahora, ustedes vieron que en la presentación de la gráfica que nos da Excel aparece R al cuadrado, pues no es otra cosa que coger este número, elevarlo al cuadrado y nos da 0.5559. Entonces, este coeficiente elevado al cuadrado, Pearson elevado al cuadrado, se llama coeficiente de determinación y lo podemos ver. Miren, tengo aquí la imagen, miren que es perfecto, nos dio 55,59. Igual tengo dos cifras más para verificar que lo estoy haciendo de manera manual, lo cual quiere decir que el ejercicio está bien desarrollado. Y eso es todo. Espero que hayan entendido el concepto, cómo se calcula el coeficiente de Pearson, y puedan desarrollar el taller para poderlo entregar de manera oportuna. Muchísimas gracias.